De recibirla. Bueno, bienvenida. Parece que tuvo Gracias. intención de traernos tortas fritas. No sé qué habrá sucedido en último momento, Y la que no lluvia, ocurrió. los puestos, Estaban cerrados, muy estaban ahí, temprano claro, todavía. claro, No, para ser sincera, te escuché, me hiciste pensar en la que era una buena idea. Estuve mal, la próxima Ahora, vez Iba a ser otra la entrevista, pero tengo que bueno. asumir el compromiso. de ¿Pueden venir con ser las tortas caseras? ¿Sos fritas. buena haciendo tortas fritas? No, con las tortas fritas, ¿No? vos sabés que no. Pero en la Hice cocina el intento un par de veces Sí, y no queda. tuve éxito. Hay que tener mano, no es fácil. Bueno, a mí ni me mires, ni me mires. Goyeneche, bueno, llegó, generó bastante también discusión este asunto de que, bueno, efectivamente Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, se va a postular el año que viene como candidato y eso lleva a que en marzo, abril, deba, bueno, a salirse del cargo, ¿verdad? Y a partir de allí surge la posibilidad de que tú estés asumiendo nada menos que la Intendencia de Montevideo si Curuchet se dedica, digamos, a la dirigencia del fútbol. ¿Cuál es realmente la posibilidad de que eso ocurra? ¿Qué has conversado además con los compañeros, con el propio intendente sobre eso? Bueno, es como conversábamos antes de estar al aire, que en realidad se generó como muchísimo ruido, cuando en realidad por ahora estamos hablando de una hipótesis dentro de una hipótesis de otra hipótesis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque lo cierto es que todavía hay muchas eventualidades para considerar y no podemos adelantarnos. En el momento, lo concreto, es simplemente que hay una lista, que es un orden de prelación que se elige al momento de votar al intendente con 4 personas que hacen de suplentes a los efectos ya sea de que renuncie o de que tome una licencia, y así es como funcionan todas las intendencias. Yo estoy en el segundo lugar en esa lista de suplentes, y de hecho hasta el día de hoy lo que ha ocurrido es que por tener yo soy funcionaria de carrera, tengo mi cargo en reserva, que es una particularidad que permite la ley para el momento de designación de cargos de confianza, no de cargos selectivos, que sería el caso de mi Dirección de Desarrollo Social, y por tanto, hasta el momento ha ocurrido solamente, para la anécdota, prácticamente un par de veces que debiera haber asumido en ese momento y no lo he hecho. Y lo que ocurre es que sigue la persona en el orden de prelación, ¿no? Es Dicandia el tercero, ¿no? Que es Dicandia, que está en la misma situación y por eso ha asumido Juan Canesa hasta ahora. Canesa. Lo que ocurrió ahora fue que conversando en una entrevista que fue muy rica y muy extensa, conversamos de esto también y le contaba yo que en realidad al hecho de las suplencias temporales ya ha ocurrido en otras intendencias casos similares y se ha actuado de diferente manera. En algunas ocasiones se ha asumido, en otras no. Cuando se ha asumido se ha manifestado que no se debería asumir por la incompatibilidad que se prevé constitucionalmente. En otros casos se ha dicho que para el caso de que la suplencia sea temporal, no definitiva, podría llegarse a asumir. Entonces, habíamos considerado tal vez hacer una consulta a la Corte Electoral para tener un pronunciamiento institucional para ver qué opina la institucionalidad a este respecto. Al respecto de la suplencia temporal, sobre todo, porque de hecho en la definitiva es más que claro y de hecho probablemente la interpretación al ser escrita debiera ser la misma para los mismos La consulta casos. a la Corte Electoral no se hizo todavía. Todavía no en se caso hizo, de porque que esta es no una cosa fuera de- posible, ¿estaría dispuesta a renunciar a ese cargo en el Ministerio de Economía? Eso va a depender, por supuesto, del proceso que lleve a que esa circunstancia sea posible, de las consideraciones que hagamos con el intendente y con el viceintendente en este momento y qué es lo que vaya a ocurrir. Es decir, yo Si no me se quiero dan las adelantar. condiciones, Dadas pero las ¿es condiciones, una cosa o siendo la otra? necesario, Hablando de hipótesis. dentro de la hipótesis la consideración está, por supuesto. Pues es Por decisión el hecho de ser- personal también. Es una decisión Muy personal. personal. No diría muy personal en el sentido de que para que se dé la circunstancia de que la consideración personal esté, primero debe haber un proceso que es más colectivo, ¿no? Claro. Porque en realidad es una decisión que va en función de la integración de un equipo. Claro, pero hay Pero una- también está, por supuesto, lo personal de encargo de definir carrera, de encargo de carrera. Hay otras circunstancias también que no tienen que ver únicamente con la existencia del cargo de carrera, sino con qué ocurriría eventualmente. Esto se da en circunstancias de una campaña electoral, entonces también respecto de mi propia continuidad en la intendencia, de mi posibilidad de asumir en función de qué
qué acción o qué rol vaya a tener yo dentro de la campaña electoral. Debo consultarlo, hablarlo con el sector del que formo parte también, en ese sentido, que es una conversación y una discusión que Casa Grande todavía no se ha dado, entonces tampoco puedo decir qué es lo que vamos a hacer. Me refiero a que, por ejemplo, en caso de participar de la campaña electoral por Montevideo, tampoco podría asumir como intendenta, en el caso de que fuera, por ejemplo, integrando lista de diputados o si fuese en el último lugar. Entonces, por eso digo que es una hipótesis que todavía es muy eventual y que no nos adelantamos. ¿Cuándo se toma una decisión? Bueno, hay varios procesos paralelos que se tienen que ir dando, ¿no? Por supuesto, que es lo que va ocurriendo dentro de la Intendencia, las decisiones que toma el Intendente y el Viceintendente en función de todas estas eventualidades que tienen que ocurrir. Y bueno, además, por supuesto, el proceso dentro de Casa Grande, en el que estamos llevando adelante recién la discusión. Acabamos de definir el apoyo al ingeniero Daniel Martínez como precandidato para la presidencia por el Frente Amplio, y bueno, en adelante seguiremos nuestro proceso de conversación para ver cómo se posiciona Casa Grande frente a la interna del Frente Amplio y luego de la campaña electoral. Bueno, tienen activa participación en redes sociales. Utiliza las redes sociales como medio para comunicarse y manifestar bueno, cuestiones vinculadas a su sector político, pero además también consideraciones muy personales. ¿Le generó más sinsabores de lo previsto el utilizar las redes sociales? No sé, a veces me parece con determinado impulso, a veces sin medir cada palabra, o si se toma tiempo de leer y releer cada cosa que va a subir. Vamos por partes. En cuanto a los más sinsabores de los previstos, no, en la medida de que siempre insisto en la misma cosa cuando sale este tema a colación. Desde que hago uso de las redes sociales para la militancia en términos generales, porque en realidad lo empecé a hacer en cuanto al activismo a nivel social y no al político partidario, desde el primer momento descubrí la capacidad de reacción y de hostilidad que puede haber dentro de las redes sociales. Entonces esto ya tiene larga data para mí, ¿no? Hago uso de ellas desde hace muchos años. Dicho esto, también es cierto que la verdad es que no, en términos generales no son expresiones impulsivas o personales, son expresiones en muchísimos sentidos políticas, aunque a veces no se entienda así, o no se perciba o no se reciba de la misma manera, pero lo cierto es que incluso opiniones que, digamos de esta forma, las expresiones personales y las opiniones personales también son políticas, ¿no? No podemos decir que no son políticas las opiniones que una puede llegar a vertir. Vamos a decir un solo ejemplo, diciendo que nos parece muy negativa la iniciativa de campaña que hay ahora en contra de la ley para las personas trans, por decir algo. Claro. Eso es una opinión personal o es una opinión política, ¿verdad? Dicho en este sentido, en términos generales, yo considero altamente positivo el uso de las redes sociales, no solamente para mi persona, sino para el activismo, para la libertad de expresión, para la política. Y después, lo que se genera en cuanto a reacciones, me parece que es parte de una violencia que vivimos y que las redes sociales son solamente un escenario más donde esa violencia se ve y un medio que permite que esa violencia se ejerza de una manera muy particular y además que está hasta ahora demasiado socialmente aceptada. Claro. Bueno, sin duda que además el haber encabezado aquella campaña de no a la baja, has expresado en más de una oportunidad que eso fue claramente un hecho que te hizo vivir esa expresión de odio, ¿no? En las redes sociales. Digo, tuvo un precio para ti en lo personal también, el haberte puesto al frente de lo que fue, bueno, toda la movida de no a la baja que terminó prosperando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo he dicho, como bien decía Sole, que la primer gran experiencia, tanto en uso de redes sociales como en ver las reacciones que esto puede generar, fue con el no a la baja, que es una cuestión además que vuelve, ¿no? Regresa una y otra vez en estos intercambios en las redes sociales, pero además yo me animo a decirte que hubo como dos etapas, ¿no? La etapa del no a la baja, por un lado, y la etapa de la manifestación pública como feminista, que creo que fue un segundo mojón en este proceso muy importante y que además me lleva a repensar todo esto que ustedes me preguntaban al principio de hasta dónde
hasta dónde esto se debe a expresiones personales o impulsivas o a formas de expresarte. Porque lo cierto es que a las mujeres que solemos usar las redes sociales y sobre todo a las que nos manifestamos abiertamente y expresamente feministas, es muy frecuente que nos ocurra este tipo de cosas. Tal vez en mi caso es muy particular porque estamos en una sociedad bastante pequeña en cuanto a la comparación global y porque el uso de las redes sociales y en particular Twitter, que es donde esto más se ve, es como un micromundo muy especial. Pero lo cierto es que las mujeres jóvenes políticas que hacemos uso de las redes sociales vemos y Ahora, de hecho hay hasta análisis, manifestaciones, estudios comparados en distintos lugares. Lo que esto ocurre de la misma manera, por los mismos tipos de actores, en los mismos términos, e insisto, y ya que estamos dentro de un mes, el mes de noviembre, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, dentro de la temática de violencia hacia las mujeres, la violencia política y la violencia en las redes sociales es un tema de agenda, porque a las mujeres jóvenes que están haciendo tanto militancia política, no solamente militancia política en la izquierda, y además a quienes están haciendo activismo y están participando activamente del movimiento feminista, esto es algo que están viviendo cada vez más con mayor hostilidad y Pero que está empezando a tener política, repercusiones fuera de lo virtual. Violencia política también no es, en todo caso, tal vez adjudicarle responsabilidad, por ejemplo, a la senadora Alonso de lo que ocurrió con la mujer trans que fue agredida en el departamento de Salto. Hacías referencia a tu manifestación en contra de esta campaña encabezada por el precandidato del Partido Nacional, Yafigliola, y el diputado Dastugue, de plebiscitar o poner en consideración de la opinión pública la ley trans. Eso también, lo que el señalar a un dirigente de la oposición como responsable de una agresión a una mujer trans, ¿no es también violencia política? Separemos. Yo creo que hay muchas expresiones que recibe la senadora Alonso que tienen que ver con esta violencia política y con la violencia hacia las mujeres en las redes sociales, sin duda. No me ocurre a mí, le ocurre a la senadora Alonso, nos ocurre a las mujeres políticas, independientemente del partido, más allá de que haya algún partido, algún sector que tenga más que haga más hincapié en esta forma de actuar, pero nos ocurre a todas y es igualmente reprochable, no importa en qué espacio político una mujer esté ocupando. ¿Lo considerás injusto en todo caso esta acusación? Considero injusto e incorrecto violentar y hostigar mujeres también a través de redes sociales. Dicho esto, en particular con lo de la ley trans, yo creo que sí nos ocurre a las personas políticas que somos y nos hacemos, y muchas veces nos señalan como responsables de nuestros actos, de nuestros dichos, de las cosas que apoyamos y de las cosas a las que nos oponemos. Para eso estamos en política. Y cuando se da un proceso de discusión de una ley que trata de darle derechos a personas que están en una extrema situación de vulnerabilidad y que para oponerse a esa ley se habla de que esas personas que están sumergidas en la pobreza, en situación de calle, ejerciendo el trabajo sexual o siendo explotadas sexualmente porque no tienen otra manera de subsistir, porque no tienen forma de conseguir trabajo, decir que esta ley, que puede ser criticada, por supuesto, como cualquier ley, lo que hace es promover privilegios de personas que se quieren dar un estilo de vida que casi se señala como lujoso. Yo creo que hay que sentirse por lo menos responsable de alimentar una sensación, un clima de hostilidad a las personas trans que es muy dañino, que es muy peligroso y que ante esta situación amerita por lo menos una autocrítica. Sobre todo, déjame hablarte sobre todo de la palabra privilegios que tanto se utilizó por parte de los detractores de esta ley durante la discusión parlamentaria. Y que de hecho cuando golpearon a la mujer de Salto, es de público conocimiento que se le dijo a ver si ahora vas a cobrar una pensión o ahora sí vas a ir a cobrar una pensión. Estamos hablando de personas que tienen una expectativa de vida de menos de 40 años, ¿no? Nadie se levanta un día y dice, no tengo nada mejor que hacer que me voy a convertir en persona trans. Nadie determina por capricho un estilo de vida, como se le dice, de una expectativa de vida de 40 años. Pero además, ¿de qué privilegio estamos hablando cuando la ley lo que aprueba es una indemnización, no una pensión? Es decir, una reparación a personas que fueron torturadas durante la dictadura, que fueron dañadas por el Estado y por eso el Estado se hace responsable. Pero que además es atribuible a, creo que aproximadamente unas 15 personas, porque imagínate que han sobrevivido muy poquitas, que está alrededor de 11.000 pesos el valor, que fíjate que solamente con media partida de prensa de los senadores
se puede pagar una de esos subsidios. Media partida de Bien, prensa. Fabiana, Entonces, ¿de qué privilegio no estamos podemos hablando? entrar nuevamente en la discusión de argumentos porque se podrían poner otros sobre la mesa y terminaría. La idea acá es también conversar de temas que te tienen como Por protagonista absoluta. Y vos decías recién el hecho de ser mujer, de estar en la política, de tener opiniones contundentes, ¿no? Todo lo que genera en la opinión pública, más allá de las redes, acá divide las aguas, ¿no? Opiniones tan fuertes. Una reciente también volvió a generar mucha controversia que atañe además directamente a tu puesto en la Intendencia de Montevideo, que es como directora de Desarrollo Social, cuando te referiste a personas en situación de calle. Así es. Y expresaste de esta manera, ¿no? Como que también las personas en situación de calle tienen derecho a estar en la calle y que no había ni que criminalizarlas, ni perseguirlas, ni necesariamente, tener que estar, digamos, aplicando ley de faltas. ¿Qué fue exactamente lo que quisiste expresar? A ver si todos entendemos lo mismo. ¿Y por qué generó lo que generó, ¿no? Desde tu punto de vista, el hablar del derecho a estar en una situación de calle, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, ¿Por qué generó lo que generó? Tal vez debiéramos preguntarle a las personas que reaccionaron cómo reaccionaron, ¿no? Porque volvemos siempre a lo mismo. Cuando se generan esas reacciones, se le pregunta a la persona que emitió el mensaje, pero no a la persona que reacciona en las redes sociales, que comenta en base a un titular o en base a un tuit, y no al contenido. Porque no, vos pero bien me hubo preguntás a qué nos sectores referimos. políticos, periodistas, Estábamos mucha gente hablando... salió a cuestionar tus dichos. Sí, y sin embargo muchísimos de esos cuestionamientos, afortunadamente, y lo que me alegra, compartieron enormemente el parecer que yo expresé en el contenido total del pronunciamiento sobre el tema. ¿Por qué? Porque de lo que estábamos hablando era de la criminalización de las personas en situación de calle y de cómo abordar esta situación que nos preocupa a todas las personas, que hemos hablado en reiteradas ocasiones de que presenta un conflicto de convivencia entre los derechos de las personas que están en situación de calle y el resto de las personas que habitan la ciudad y que tienen derecho a usar el espacio público, la vereda, la plaza, y que muchas veces se ven privados de eso por la habitabilidad en calle. Y considero que las personas en situación de calle están en extrema situación de vulnerabilidad, tienen un montón de problemas de vulneraciones, que es el no acceso a la vivienda, el no sostener vínculos familiares o redes sociales, es decir, el no acceso a un montón de derechos que se derivan de esa propia situación. Entonces, para resolver esa situación hay muchas herramientas, podrá innovarse en otras tantas, pero lo cierto es que considerarlo un delito, una falta que es un delito leve y criminalizarlo, no entiendo, y no solamente no entiendo porque sea un capricho personal, sino por el hecho de que también se viene abordando de esa manera en muchas otras ciudades, que la criminalización sea la respuesta y de hecho Pero ya sí es se así, aplica. es una falta. Veníamos hablando de eso, de que de Claro. hecho ya está prohibido, ya es una falta, que de hecho la aplicación de esa norma se utiliza afortunadamente muy al servicio de una política que no busca perseguir a las personas en calle, Está bien, de sino no perseguir. Pero Fabiana, ¿cuál es encaminarlas. tu opinión real de ver, como directora de Desarrollo Social, transitar tu ciudad, que es Montevideo, y ver esas personas en situación de calle? ¿Crees que, porque muchos dicen, bueno, pero acá lo que está ausente es el gobierno, ¿verdad? El Estado, en no darles una alternativa? ¿Por qué no? Hay gente que puede sostener eso. Bueno. Y de alguna manera con estos dichos se está justificando a esas personas en esa situación. A mí me parece que no lo estoy justificando, lo que estoy diciendo no estoy diciendo que esté bien. Si se quiere inducir dichos es una cosa, pero entender que decir que no hay que criminalizar es justificar, es no entender ni lo que se expresó ni el contexto. El Estado todo, en su intercalle, en la coordinación de todas las instituciones públicas que intervienen con personas en situación de calle, ha dado conferencias de prensa una y otra vez y hecho públicos los datos una y otra vez contando todas las intervenciones que hace. Se hacen intervenciones por la Secretaría Nacional de Drogas con las personas que tienen uso problemático de sustancias. Se tienen y se amplían sistemáticamente los cupos en los refugios para que tengan donde pernoctar. Se han generado y se siguen generando espacios diurnos para que las personas tengan donde estar más allá de resolver dónde pasan la noche. Interviene, por supuesto, brindando atención en salud pública a todas las personas en situación de calle. Pero pese a esas acciones, cada vez son más las personas que están en situación de calle. Y cada es vez como un poco es una conjunción de contradictorio, ¿no? situaciones de vulnerabilidad. No es contradictorio en la medida de que
insisto, en las personas en situación de calle se juntan un montón de problemas Claro, pero, que se intersectan y que se suman exponencialmente. busca Ahora, no digamos que lo soluciones. estamos justificando, no digamos que el No. Estado no está presente, porque lo está, y quien entiende que el Estado no está actuando y que el Estado está justificando para decir que eso está bien o que hay que promoverlo, no está queriendo conocer qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo se dice, se hace público, se cuenta y se publica. Nosotros no queremos que haya personas habitando en la calle, por supuesto. ¿Quién podría querer eso? ¿Quién podría decir que eso está bien o que es un derecho en la medida de que creemos que tienen que reivindicarlo y que hay que promoverlo? Lo que estamos diciendo es que cuando hay personas en situación de extrema vulneración, cuando entendemos que el Estado no ha podido cubrir todas las necesidades en la medida que el acceso a la vivienda no está garantizado para todas las personas, la permanente búsqueda de soluciones y la permanente propuesta de alternativas debe ir por propuestas de atender a esa situación de vulnerabilidad y no de criminalización, sobre todo porque vemos que hay circunstancias en las que este aspecto de criminalizar, y yo siempre insisto en lo mismo, una cosa es que nos preocupe y nos moleste la vulnerabilidad y la pobreza, y otra cosa es que nos preocupen y nos molesten los vulnerables y los pobres. ¿Nos preocupa la persona que está en la calle pasando mal o nos preocupa que la persona que está en la calle nos está molestando? No es una contradicción en la medida que hay un conflicto de derechos y de intereses en la convivencia, pero tenemos que pensar desde qué lado nos paramos para abordar esta situación. Bueno, entonces, nos paramos del lado que queremos darle cobertura y protección social a las personas que sabemos y que manifiestan que muchas veces estas personas son ellas las que no quieren pernoctar en los refugios, son ellas las que no quieren hacer uso de los dispositivos sociales, pero que aún así, no pernoctando en los refugios o no haciendo uso de los dispositivos sociales que se les ofrece, tenemos que trabajar para que convivan de la mejor manera con el resto de los ciudadanos. Porque reconocido acá por la propia subsecretaria Ana Olivera, exintendenta además, dijo que había más personas en situación de calle, ¿no? Y que eso es lo que obsesiona un poco a la cartera. Una de cal otra de arena, entonces, ese es el gran debe que tienen dentro de su área en la Intendencia, el gran tema por solucionar, y a su vez qué es lo que la tiene también más satisfecha de la gestión que están desarrollando. Yo creo que el gran debe con las personas en situación de calle es parte del gran debe del acceso a la vivienda que tenemos en el país y que en un momento de gran gentrificación, de los precios de alquileres absolutamente elevados, de una enorme especulación inmobiliaria, es y seguirá siendo un enorme desafío. ¿Qué es lo que me tiene más satisfecha en la Intendencia? Que afortunadamente desde el área de desarrollo social, tanto en las políticas sociales concretas como en las políticas de salud, hemos logrado transversalizar todas las políticas departamentales. Es decir, nosotros estamos trabajando en áreas de accesibilidad, de derechos de las personas afrodescendientes, de los derechos de las personas LGBT, de convertir la ciudad en una ciudad amigable para las personas mayores, y lo hacemos no solamente con programas propios, con nuestros centros diurnos, con nuestras actividades culturales, como lo que está ocurriendo en el Parque Rodó hasta el viernes, y otras tantas, sino además permeando todo lo que hace desarrollo urbano, permeando el trabajo de movilidad, permeando el trabajo de desarrollo ambiental. Y eso forma parte de hacer parte de un equipo, del trabajo transversal que hace la Intendencia, que fue una iniciativa que tuvo el Intendente Martínez y una condición de trabajo que promovió desde el inicio y que creo que en los hechos se está concretando y que además no solamente podemos decirlo, sino que se puede monitorear incluso a través de nuestra web con todas las políticas que se publican. Fabiana Goyeneche, muchísimas gracias por habernos acompañado.